Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carol y aquí os quiero enseñar el cariño que siento por mi hogar y demostrar que las tareas del hogar no tienen por qué ser un suplicio, que con un poquito de cariño y una buena actitud podemos hacer que sean mucho más fáciles y que nuestro día a día en casa sea mucho más bonito. Y lo primero que voy a hacer es prepararme el desayuno. Hace poco compré este libro de recetas en Amazon que de verdad os recomiendo muchísimo porque para el precio que tiene está genial. Creo que me costó unos 5 o 6 euros y la verdad es que me encanta tenerlo. Además, bueno, pues tiene la tapa dura y queda muy bonito también como decoración en la cocina. Así que hoy voy a prepararme una bebida de avena para desayunar porque, bueno, ya la he hecho en alguna ocasión y la verdad es que nos encanta. Este fin de semana es el cumpleaños de mi madre y bueno, pues entre mis hermanos y yo le hemos comprado algunos regalitos. Estaba esperando este paquete de Amazon porque prácticamente, bueno, todo lo hemos comprado de ahí. Y mi madre llevaba tiempo queriendo una vaporeta como la mía, pero bueno, la que yo tengo ya no está en Amazon, así que le he comprado esta que es muy parecida, bueno, es prácticamente igual. Y yo no quería regalársela porque mi madre dice que la quiere para limpiar las persianas del piso de la playa y a mí no me hace mucha gracia que se pusiera, bueno, a hacer ese trabajo. Y yo le decía que cuando fuéramos a la playa yo me llevaba la mía y yo misma se las limpiaba. Pero bueno, al final hemos pensado que si no se la regalamos nosotros, se la va a comprar ella misma, así que bueno, al final pues ha caído la vaporeta. Y ahora mientras se va haciendo la avena, os voy a enseñar otra vez la receta del yogur. Bueno, pues simplemente he puesto a calentar 1 litro de leche y en una fuente he añadido un yogur. Para saber si la leche está a la temperatura perfecta, metemos el dedo meñique. Si podemos contar hasta 6 sin quemarnos, está lista. Luego ya es echar un poquito de leche en el yogur natural y mezclar bien. Y nada, y simplemente ya añadir el resto de la leche. No es necesario que utilicéis una fuente como he hecho yo. Podría perfectamente haber hecho la mezcla en el tupper, pero bueno, no sé por qué hoy me ha dado por utilizar la fuente. Luego ya simplemente es envolverlo con un paño, introducirlo en una bolsa de plástico para que se mantenga el calentor lo máximo posible. Y bueno, luego es guardarlo en el microondas unas 12 horas con el microondas apagado y luego ya, bueno, pues si lo queréis más espeso, es 12 horas más en la nevera. Y listo, es súper fácil, está riquísimo. Yo en mi casa ya lo hago todas las semanas porque a José le encanta llevarse para almorzar. Y bueno, luego al yogur le podéis poner incluso los toppings que queráis. Podéis ponerle fruta o bueno, con nueces o con crema de cacahuetes y está buenísimo. Así que os recomiendo y nada, como me habéis preguntado tanto, os lo quería enseñar. Y ahora que la bebida de avena ya está, es simplemente pasarla por un colador normal y luego por un colador de tela para colarla bien. Y ahora por fin me voy a preparar ya el desayuno. Voy a hacerme un café con un chorrito de mi bebida de avena y a disfrutar de unos 10 minutitos para mí. Y voy a aprovechar este ratito porque acabo de enterarme de que una preciosa seguidora que me ve desde Venezuela, Eliette de Pérez, cumple años el mismo día que mi madre, el día 9 de marzo. Ella cumple 82, mi madre cumple 80, así que desde aquí te mando un abrazo enorme y te deseo un día precioso y muchísimas felicidades.
Me encanta la idea de estas cestas y de las etiquetas de plástico, pero la verdad es que se despegan. Era algo que por el material de las cestas me esperaba y bueno, pues así es que voy a usar un poquito de silicona caliente para fijarlas mejor y conseguir que aguanten sin problema. Estuve en el mercado y compré algunas hierbas porque bueno, me encanta tener siempre diferentes tipos a mano. Compré un digestivo que lleva diferentes tipos de hierbas, también compré cola de caballo que se me había acabado y un poquito de salvia. Bueno, la salvia es súper versátil porque para la digestión, para molestias de garganta, haciendo gárgaras reduce la inflamación. Y bueno, para algo que es muy utilizada es para la menopausia, porque bueno, en la edad que tenemos, por lo menos yo, ayuda a disminuir los sofocos, aún no los tengo, pero bueno, ya voy a prevenir. Y bueno, pues además me ayuda a equilibrar las hormonas y a sentirme mejor en general. Y bueno, ya os hablé de la cola de caballo, yo la utilizo, llevo utilizándola muchísimo tiempo, me gusta hacerme una todos los días porque me ayuda a eliminar líquidos y bueno, también tengo entendido que se utiliza para fortalecer las uñas, el cabello y los huesos. Y el digestivo que he comprado para después de las comidas va genial porque favorece la digestión, evita la pesadez y los gases. Así que ya veis, a mí me encanta tener de todo y estar prevenida. Tengo las sábanas en la lavadora y en cuanto termine voy a poner las fundas del sofá. Hoy también quiero lavar las cortinas, pero bueno, poco a poco a lo largo del día. Ya os conté que la limpieza de primavera no me la doy a lo grande. Ya me conocéis y sabéis que yo hay cosas que hago todas las semanas. eh, y bueno, lo que hago ahora, unas 2 o 3 semanas de la primavera, son cosas que hago menos habitualmente, bueno, pues como lavar las cortinas, limpiar detrás de los muebles o los azulejos, por ejemplo, pero lo voy a ir haciendo poco a poco, así que cuando llegue la primavera todo estará perfecto y sin darme palizas. Y madre mía, esta monstera está preciosa, la compré en Lidl hace un mes y lo ideal es tenerla unas 2 semanas para que se acostumbre a la luz antes de pasarla a una maceta más grande. Y se me ha ido retrasando un poquito, pero hoy sí que toca porque me ha salido una hoja nueva y la maceta ya se le queda pequeña, así que en un momentito voy a pasarla a una maceta más grande. Últimamente es verdad que estoy súper contenta con mis macetas porque están preciosas y os voy a contar un poquito lo que hago, que tampoco es gran cosa. Simplemente es que cuando las trasplanto pongo un poquito de gravilla en el fondo para que el agua drene mejor y no se quede estancada. Otra de las cosas que me está funcionando muy bien desde hace unas semanas es pulverizarlas con mi multiusos, que lleva 300 mililitros de agua y una cucharadita del jabón negro, como ya os conté, ya os enseñé en otro vídeo. Esto, bueno, pues me sirve como insecticida natural, además de limpiar las hojas y es que les da un brillo de verdad súper bonito. Y otra de las cosas que hago es que ahora que hace buen tiempo, durante el día las saco al balcón para que reciban luz y por la noche cuando hace más frío las vuelvo a meter para adentro. Y bueno, pues ya veis que con estas rutinas sencillas estoy viendo mis macetas más bonitas que nunca.
Estas pampas las tengo desde hace, no sé, unos 3 o 4 años, no recuerdo, y la verdad es que siguen perfectas. Me habéis preguntado mucho por ellas y también por el jarrón. El jarrón es de la tienda de casa y las pampas las compré en AliExpress. La verdad es que son súper bonitas y bueno, simplemente lo que hago para conservarlas es de vez en cuando pulverizarlas con un poquito de laca. Esto me ayuda a fijar el pelo y a que se mantengan perfectas por mucho más tiempo. Así que si queréis mantener vuestros ramos bonitos, este truco funciona genial. Ahora voy a limpiar mis ramos y mis floreros. Bueno, pues hay diferentes formas de limpieza. Todo depende de si son ramos artificiales, de si son naturales o secos. En estos ramos, por ejemplo, tengo una combinación de eucalipto natural seco y de eucalipto artificial. Y lo que hago es que para el eucalipto artificial pongo un poquito de agua con un chorrito de vinagre en un barreño y lo introduzco, bueno, suavemente, sin sumergirlo demasiado para que no se oxide el alambre que lleva dentro. Y por eso os digo que es importante sacarlo rápido y no dejarlo demasiado tiempo en el agua. Una vez las hojas están limpias, simplemente cojo una bayeta húmeda y limpio la suciedad del tallo. Y ya por último las tiendo boca abajo para que termine de escurrir bien toda el agua. Para el eucalipto natural lo limpio con una brocha de maquillaje que uso exclusivamente para esto y bueno, simplemente le voy dando toquecitos suaves con mucho cuidado
para no romper ninguna hoja. El ramo que tengo en la isla, por el que tanto me preguntáis, primero deciros que es de AliExpress. Y como no quiero deshacerlo ni sacarlo del jarrón, lo podría sumergir en el agua, pero en su lugar cada 2 semanas le doy un toquecito con la misma brocha del maquillaje que uso para el eucalipto natural, limpiando suavemente las hojas y manteniéndolo perfecto. Para el jarrón de mi mesa del comedor, que bueno, este pues tiene ramas secas, tiene ramas naturales, tiene artificiales y bueno, pues en combinación son un poquito más delicadas. Lo que hago es que uso el secador a mínima potencia con aire frío y les voy dando unos toquecitos suaves y la verdad es que con esto se mantienen perfectas y bueno, y no las estropeo. Y mientras voy poniendo las fundas del sofá, porque ya estaban listas, bueno, tengo toda la mañana puesta la serie de los Bridgerton en la tele. De verdad, qué serie más bonita. Me la he visto en una semana, bueno, me he visto las 3 primeras temporadas y bueno, ya estoy por la cuarta. Y aunque las haya visto, me gusta ponerlas de fondo y de verdad que os recomiendo porque es una serie súper bonita. Ahora voy a preparar un pan de jamón. Hace tiempo que intento organizarme para preparar la cena por la mañana, bueno, siempre que puedo, así que este pan será para la cena. La receta, bueno, ya veréis que es súper sencilla, realmente no lleva nada complicado, solo hay que hacer la masa, yo la hago en Thermomix porque me facilita amasar, pero podéis hacerla perfectamente a mano y bueno, pues ya sabéis que os iré explicando todo y os dejaré los ingredientes por aquí arriba. Y ya una vez he dejado la masa bien fina, lo que hago es que le restriego un poquito de mantequilla derretida.
Y ahora lo mejor, que es el relleno. Y bueno, pues para el relleno pongo una capa de jamón serrano en lonchas, pongo también unos trocitos de jamón york que he cortado a trocitos, unas aceitunas rellenas de anchoa que también las he cortado a trocitos y unas alcaparras. La receta lleva pasas, pero bueno, yo no las he puesto porque a nosotros no nos gustan. Mojo el borde con un poquito de agua para que se pegue bien y luego lo enrollo. Lo aprieto un poquito para que se quede bien cerrado. Ya veis qué fácil es, simplemente lo que le hago ahora, le hago unos cortecitos para que tenga el aspecto de pan, que quizás los he hecho un poquito profundos, pero bueno, no pasa nada. Luego ya lo tapo en un paño, con un paño y lo dejo en el horno apagado durante aproximadamente 1 hora hasta que doble su volumen. Mientras el pan reposa, voy a ir aprovechando, voy a sacar las cortinas para lavarlas. Y aquí en la parte baja suelen aparecer unas manchas que, bueno, se me hacen al pisarlas con la ventana y que normalmente me cuesta la vida de quitar. Y he leído que el jabón negro también sirve para las manchas, así que voy a probar. Le pongo un poquito del jabón negro puro directamente sobre la mancha y bueno, ya las puedo introducir en la lavadora. Y lo que yo hago para lavar las cortinas y que a mí me funciona muy bien. Primero introduzco los ganchos en una red, así no se enganchan y no tengo que desmontarlos para luego tener que volver a montarlos. También me gusta añadir 2 o 3 cucharaditas del percarbonato, que en este caso me gusta añadirlo directamente al tambor. Utilizo mi detergente habitual, que es el de Marsella, el de Lidl, que a mí me encanta. Y el suavizante casero que preparo yo misma, cuya receta, bueno, ya sabéis que tenéis en la cajita de descripción. Lo pongo a un programa de 30 grados, delicado, de ropa delicada, que dura unos 40 minutos más o menos. También voy a sacar las cortinas de la habitación de Ainara. Estas son un poquito más difíciles de quitar porque hay que desmontarlas, pero bueno, como se ha soltado una esquinita, aprovecho, las saco, las lavo y luego las vuelvo a colocar otra vez bien. Y ahora que el pan ya está listo, simplemente lo voy a pintar con un poquito de huevo batido, que le he añadido un poquito de leche.
y ya lo meto en el horno a unos 180 grados durante unos 30 minutos más o menos aproximadamente. Bueno. Y qué gusto da cuando están las cortinas recién lavadas y las cuelgas aún mojadas. De verdad que huelen tan bien. Ese toquecito suavizante se nota en toda la casa y bueno, pues dura varios días, haciendo que el ambiente, que todo se sienta más limpio y más fresco. Y ya por último introduzco las cortinas de Ainara y bueno, las dejo que la lavadora vaya haciendo su trabajo. Aspirar y limpiar las sillas es una tarea que hago cada 2 semanas o 3, dependiendo del tiempo que tenga. Voy combinándolo con el sofá. Bueno, pues una semana aspiro las sillas, otra semana aspiro el sofá. Para mí es una forma de no sentirme agobiada, de organizarme poco a poco y mantener la casa limpia sin estrés. Me gusta pensar que repartir las tareas hace que todo me sea más fácil y que todo se mantenga limpio. Ahora voy a ponerme a hacer ya la comida. Hoy voy a preparar unas berenjenas rellenas, una receta que hace muchísimo mi madre, a mí me enseñó ella. Y la verdad es que a ella le salen de maravilla, espero que a mí también me salgan igual. Para empezar, lo que hago es que saco el relleno de las berenjenas y lo sofrío con medio kilo de carne y una cebolla cortada en trocitos muy pequeñitos. Mientras tanto, en otra ollita voy preparando la bechamel. Para ello pongo 2 cucharadas de mantequilla y 2 de harina, que sofrío un poquito. Luego añado casi medio litro de leche, un poco de sal, nuez moscada y voy removiendo para que la salsa vaya espesando.
Para que el relleno quede más jugoso, pero sin que resulte empalagoso, le añado 2 o 3 cucharadas de la bechamel a la carne y lo remuevo bien. Y ya por último pongo un poquito de bechamel por encima, el queso rallado mozzarella y bueno, ya lo introduzco en el horno a unos 200 grados, nada, hasta que se vea que el queso se ha gratinado y quede perfecto. Mientras las berenjenas se hacen en el horno, voy a terminar un momentito con las sillas. Hace tiempo que tenía desgastadas las protección de las patas para que no arrastren y tenía pegatinas redondas, pero se me acabaron, así que voy a usar estas que vienen en tiras. Las corto a medida y las pongo en las patas para que al final, bueno, pues no acaben rayándome el suelo. Y esto ha sido todo por hoy. Ya tengo todas las tareas del día hechas. La verdad es que me gusta aprovechar la mañana para organizarme y hacer lo que tenga pendiente y simplemente por la tarde disfrutar con mi familia. Al final es lo más importante. Y bueno, o si no he hecho deporte por la mañana, pues lo hago por la tarde o simplemente salir a caminar. Así que es verdad que aunque las mañanas me sean un poco ajetreadas, sé que las tardes son para descansar o simplemente para dedicarlas a mí. Os recomiendo de verdad que probéis a hacer el pan de jamón porque está delicioso. Yo cuando lo hago, bueno, pues José también se lleva para el almuerzo y bueno, sale gigante. La verdad es que da para todo y de verdad os digo que está espectacular. Y ahora sí, vamos a comer. A Ainara ya sabéis que, bueno, como no le gustan mucho las verduras, a ella me he puesto a hacerle unos fideos. Ella va a estar ahora pendiente de ellas mientras empezamos ya a comer. Y nada, que me despido ya, que espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis pasado un buen ratito conmigo. Recordad siempre la importancia de mantener una actitud positiva, de organizarse con calma y de cuidar vuestro hogar con cariño.
que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.